Primera parte. Los antecedentes. Capítulo 1. Cuando los ángeles visitaban la tierra. La relación de personajes bíblicos que en algún momento de su existencia estuvieron en muy estrecho contacto con los señores que llegaron del cielo es larga. No solo Noé, Lot y Enoc realizaron comisiones por cuenta de los dioses y recibieron por su trabajo una estupenda recompensa, sino también Abraham, Jacob, Isaac y Elías, entre tantos hombres notables. Vivieron aventuras inolvidables en las que anduvieron de por medio Dios y los ángeles, o fueron testigos de milagros que jamás supieron explicar. Valdrá la pena conocer las proezas realizadas por estos insignes varones y saber cuál fue su relación con los señores del cielo, pues será gracias a esta información que estaremos en condiciones de apreciar en su justa medida la figura del protagonista de nuestra historia. ¿De quién fue hijo el patriarca Noé? En una cueva situada en Qumran, a corta distancia del Mar Muerto, un pastor de cabras halló en 1947 unos rollos viejos de 2000 años, escritos por miembros de la secta de los esenios, a la cual parece ser que perteneció Jesucristo. Uno de los rollos, que algunos eruditos consideraron apócrifos sin importancia, contenía datos reveladores sobre el patriarca Noé. Sucedió que cierto Lamec regresó un día a su casa tras un largo viaje de negocios y encontró a su esposa Bat Enosh con un sonrosado bebé en brazos. Lamec hizo cuentas con los dedos de ambas manos, y todavía le sobró uno. Contempló con ojos desconfiados a la criatura que jamás esperó hallar en casa. Su aspecto no le recordaba a nadie de su familia. Se dispuso entonces a presentar una reclamación a la dama. La señora, que era muy perspicaz, se apresuró a declarar, antes de dar a tiempo a su esposo a decir nada, que el niño no era de ningún ser celestial. Si era eso lo que estaba pensando, sino que era hijo suyo. Y como Lamec se negase a creer tan cínicos embustes, corrió en busca de consejo de Matusalén, que era su padre, para ver de qué manera castigaba a la adúltera. El anciano no supo qué decir para explicar el misterio, así que decidieron ambos acudir ante el abuelo Enoc, un auténtico sabio y el primero de la larga lista de seres humanos que volaron alguna vez en compañía de los señores del cielo. Esta especie de George Adamski, bíblico, había viajado en varias ocasiones con Jehová, según explica claramente el versículo 24 del capítulo 5 del Génesis. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y más información sobre la caminata espacial podrá hallarla el lector en el libro de Enoc, obra que la Iglesia considera apócrifa, es decir, no genuina, y cuya lectura nefasta no recomienda a los buenos creyentes.
El anciano Enoc escuchó la historia del marido engañado, dice el rollo, y aclaró lo sucedido. El bebé no había sido engendrado por Lamec, como había adivinado con tan asombrosa puntería, pero no tendría más remedio que aceptarlo como suyo. Además, debía saber que los señores del cielo estaban terriblemente molestos por culpa de los excesos carnales cometidos por las hembras de la tierra, que habían corrompido a sus inocentes angelitos. El propio Jehová estaba pensando ya en el castigo que dejaría caer de un momento a otro sobre la humanidad pecadora. Acabaría con todos los humanos, y solo se salvarían unos cuantos inocentes de verdad. Entre ellos habría que contar, naturalmente, al retoño de Bath Enoch, para quien los jefes de arriba habían escogido ya un nombre: Noé. En cuanto a los ángeles que se acercaron a las mujeres terrícolas, mucho más de lo que permite la decencia, también los castigó severamente el Señor, para que nadie fuera a seguir su abominable ejemplo. Parece que fueron unos 200 los culpables del crimen de lujuria, y el libro de Enoc nombra a los más destacados. Dice que descendieron un día en la ciudad de Aradis, cerca del monte Armón, Samyasa, Yomiael, Arasael y Batral, entre otros. Estos ángeles no se limitaron a cohabitar con las damas de la tierra. Para que los esposos y los papás no fueran a tomar a mal su inoportuna intervención carnal, les enseñaron los seres celestiales nociones de farmacopea vegetal, el arte de trabajar los metales, de tallar las piedras, de observar los astros, de calcular los eclipses. De estos don Juanes angelicales, ¿cuál fue el papá de Noé? Un arca que no podía servir para navegar. El tan prometido castigo divino tardó en llegar mucho más tiempo del esperado, cuando Noé se encontraba al borde de la ancianidad, y sus 3 hijos habían casados ella. Pero la amenaza del Señor se cumplió entonces de manera tan expedita que no se explica a uno cómo tuvo tiempo de salvar la vida, la familia elegida. A partir del versículo 14 del capítulo 6 del Génesis, se informa acerca del singular procedimiento utilizado por Noé y su gente para seguir vivos después del desastre. El Señor había dado instrucciones a Noé para construir un arca de madera, en cuyo interior hallarían acomodado a sus familiares y el zoológico más grande de la historia, que se ocuparía de repoblar la tierra después del diluvio devastador, largo de 40 días con sus noches, con las aguas cubriéndolo todo hasta casi alcanzar la cima de las montañas más elevadas. El arca sería larga de 300 codos, con 50 de anchura y 30 de alto, y se haría toda de madera, calafateada con brea por dentro y por fuera, con una ventana en su parte superior y una puerta abriéndose a un costado.
Es de suponer que Noé realizó la importante tarea solo, sin más ayuda que los fuertes brazos de sus hijos. Las damas tenían otras cosas en que ocuparse, y los vecinos no debían enterarse de nada, pues podrían dificultarles a la hora de iniciar el proyecto. Se burlarían del viejo, que no soportaba las bromas, o insistirían en subir a la embarcación si veían aparecer negros nubarrones de tormenta en el horizonte. ¿Cómo es posible entonces que 4 hombres que nada sabían del arte de la náutica, ni trabajaron jamás en sus astilleros, además de carecer de herramientas apropiadas, fuesen a crear en cosa de días un navío de 300 codos de eslora, equivalentes a 110 metros de los de ahora, grande como un transatlántico? Por otra parte, ¿qué diablos hacía una ventana única en la parte superior del arca, por la que entraría tan poco aire que se asfixiarían sin remedio los animales de la bodega, incluidos el patriarca y su distinguida familia? Y en cuanto a la puerta abierta a un costado para que entrasen los animales a la embarcación, pero en ella Jehová, como la mejor manera de penetrar fácilmente el agua a la nave y ahogar a los improvisados navegantes? ¿Acaso el arca no era una nave para viajar por el mar, sino algo muy diferente? Al definir la palabra arca, cualquier diccionario diría que se refiere a un recipiente que puede cerrar herméticamente. La descripción no es válida para un barco, sino para un submarino o para un objeto volador. Así opinan los investigadores del fenómeno ovni, quienes añaden lo siguiente: no recuerda la forma alargada del arca a esas naves extraterrestres llamadas nodrizas, que tantos testigos afirman haber visto en el cielo a partir de 1947. ¿Acaso viajó Noé por el espacio en lugar de hacerlo por el mar, como antes que él hizo su bisabuelo Enoc? Nada dice el texto bíblico acerca de los posibles viajes de otros miembros de la familia, como Matusalén, por ejemplo. Pero es de suponer que los vuelos siderales no les eran desconocidos. Se ha dicho que Noé murió a la edad de 950 años y Matusalén a los 969. Un verdadero récord mundial. Integraban los descendientes de Adán una raza de superlongevos. ¿Eran los años de antes más cortos que los de ahora? Cometieron un error quienes redactaron estos primeros pasajes del Antiguo Testamento. No sería el único, como se verá muy pronto. ¿Y multiplicaron por 10 la edad de cada ilustre patriarca? En absoluto, afirman los investigadores mencionados. Y han lanzado una explicación tan aventurada como lógica.
Después de todo, en esto de lo insólito, lo absurdo va casi siempre de la mano con lo natural. Basan su teoría en los estudios de Albert Einstein sobre la relatividad, según la cual el tiempo se detendría para los astronautas que viajasen a una velocidad cercana a la de la luz. Al regresar a la Tierra, verían con asombro los viajeros invitados porque el Señor que, así como ellos no envejecieron, el tiempo habría dado un brinco desmesurado para la gente que dejaron abajo. Fue lo que sucedió con Noé y con Matusalén, que vivieron el mismo número de años de otros mortales terrícolas, pero repartidos en varios saltos dados hasta que, quién sabe qué lejanos mundos. Tal vez fue lo que sucedió, pero esto no explicaría que Enoch, pionero de los viajes espaciales, viviese la tercera parte de sus familiares más afortunados, 365 años. ¿Acaso la nave extraterrestre a bordo de la cual voló Enoch era de un modelo viejo que jamás alcanzó una velocidad cercana a la de la luz? Tenía ya 365 años el anciano cuando emprendió el viaje del cual no regresó. El patriarca Abraham, siguiente en la lista. Poco importa lo que hicieron o dejaron de hacer Noé y sus familiares a partir de su arribo al monte Ararat, como no sea que los tres jóvenes matrimonios se dieron buena prisa en repoblar la tierra, y que el viejo vivió una lamentable aventura por culpa de sus escasos conocimientos de las virtudes del vino. Parece ser que antes de morir, cuando vivía en la ciudad de Ur, es sencillamente maravilloso ver lo rápido que se repobló el mundo después del diluvio. Noé tuvo tiempo de conversar con su jefe para recomendarle muy calurosamente a cierto muchacho llamado Abraham, hijo de su vecino Taré. Y como resultado de las pláticas surgió la recomendación divina de abandonar Abraham y su familia la ciudad de Ur y de viajar a la tierra de Canaán, donde grandes cosas les esperaban. Informa el texto bíblico que en el camino de Siquem se le apareció Jehová en persona al viajero y que le prometió la tierra que veían sus ojos. Algún tiempo después murió el viejo Taré de añoranza por la casa y por los amigos y las partidas de cartas que dejó en Ur, y también molesto por haberle hecho caso a su hijo. Y Abraham se trasladó a Egipto, acompañado por su esposa Sarai, que no era ya ninguna niñita. El hecho de que Abraham quisiera hacer pasar a Sarai por su hermana y que, de resultas de su trato con los egipcios, obtuviese ovejas, vacas, asnos, camellos y sirvientes, nada tiene de extraterrestre. Son cosas que suceden en todas partes.
Así que olvidaremos estos puntos para centrar nuestra atención en otros tres, estrechamente relacionados entre sí. Son ellos la aparición en escena del sobrino Lot, el cambio de nombres del patriarca y de su esposa, y el nacimiento de su heredero en circunstancias milagrosas de verdad. Dejaremos al sobrino para el final. ¿Quién sabe si fue de Egipto que el matrimonio sin hijos se trajo a la esclava Agar? Consciente Sarai de su persistente esterilidad, dio un día un ligero empellón a un hombre para que fuese a caer sobre la esclava. El resultado se llamó Ismael, cuyos descendientes iban a causar grandes males a la humanidad. Serían los creadores de la tenebrosa secta de los asesinos, y se adueñarían mucho más tarde de la mitad de Cerdeña para construir hoteles de lujo. Pero también en tiempos de Abraham sufrió muy serios problemas por culpa de Ismael. Y Sarai lamentó entonces haber sido tan generosa. Hizo crisis el espinoso asunto cuando el patriarca era ya un respetable octogenario y su hijo Ismael había cumplido 13 años. La divina providencia se ocupó de provocar el conflicto. De igual manera que los dioses del Olimpo descendían a veces a pasar sus buenos ratos con las hembras mortales y engendrar en ellas a los que serían un día los héroes de renombre, sucedió algo como por el estilo entre los llamados hijos de Israel y entre sus antepasados. Pero llamaban aquí visitar al hecho de presentar la divinidad o un emisario distinguido en la casa de la mujer elegida. Y fue toda una visita la que recibió Sarai en cierta ocasión, después de anunciarle el Señor tan grata sorpresa, que pondría fin a su antipática esterilidad. No llegó sola la visita. Lo hizo acompañada por un cambio de nombres del matrimonio. El esposo se convirtió en Abraham y su mujer pasó a ser Sara. Y el bebé que anunciaron los señores de arriba quedaron todos en que se llamaría Isaac. ¿Cuál fue la técnica biológica utilizada por el emisario celestial para cumplir con el compromiso? Si a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, como dice el versículo 11 del capítulo 18 del Génesis, esto no pareció importar demasiado al padre de la criatura, que trató con gran aprecio a Isaac, frente a las burlas de Ismael y de su madre Agar, que si no llamaron cornudo al patriarca, fue porque desconocían el término.
El resultado fue que Abraham se enojó y echó de su casa a la esclava y al niño impertinente. Jehová se enteró de lo sucedido y no le gustó. Supuso que detrás de la actitud digna y ofendida de Abraham se ocultaba un orgullo herido. Decidió poner a prueba la lealtad del anciano, le ordenó degollar al hijo de su esposa en un altar de sacrificio. Lo curioso es que la operación no se realizó de inmediato. Tuvieron que transcurrir unos cuantos años. En aquellos tiempos tomaban las cosas con calma. Llegó el día señalado, y a punto estaba Abraham de enviar al joven al otro mundo cuando llegó corriendo un ángel de Jehová a sujetar su brazo armado. Quedaba así demostrada la lealtad del viejo, pero seguía en pie una terrible duda. ¿Cuáles eran los verdaderos sentimientos de Abraham hacia Isaac? ¿Estuvo dispuesto Abraham a matarlo porque lo sabía hijo de otro padre? Este capítulo del Génesis, no queriendo preocupar demasiado al paciente lector, pasa sin perder tiempo a la siguiente aventura, en la que volverán a intervenir ángeles celestiales. Sucedió cuando Abraham ordenó a su secretario particular viajar al pueblo de sus sobrinos en busca de una doncella para casarla con Isaac. Pero no cumplió Eliezer solo el encargo. Viajó todo el tiempo detrás de él, vigilando sus movimientos, un emisario divino, lo mismo a la ida que al regreso, portando el casamentero, el más valioso de los tesoros, una virgen llamada Rebeca, cuyos padres debieron sentirse sumamente halagados por emparentar con una gente que se tuteaba casi con los señores del cielo. Eliezer fue premiado por su diligencia en cumplir en el encargo. Lo invitaron a dar un paseo por las alturas, igual que había sucedido antes con Enoc y con Noé. Igual que sucedería años más tarde con Elías, que voló al cielo envuelto en un torbellino. Y unos milenios después, con la pléyade de cristianos que juraban haber volado a Venus y a Marte. En puertas, una nueva visita celestial. Murió Sara sin haber tenido la dicha de ver casado a su hijo, y más le valió que así fuera. No porque Abraham tomara por esposa sin tardar demasiado a una tal Cetura, que lo cargó de hijos, ninguno de los cuales tendría la menor importancia en esta historia, sino por otra razón que se verá enseguida.
Resulta que tampoco tuvo Isaac el tino de hacer mamá a su esposa Rebeca. Diremos en su favor que realizó varios esfuerzos e intentos, pero recordó finalmente algún sabio consejo de su difunta madre, doña Sara, y acudió ante el Señor en busca de ayuda. Al igual que la otra ocasión, la visita de ahora fue todo un éxito. Y una vez que transcurrieron los 9 meses que ordenaban los cánones, Rebeca pudo tener en brazos a la criatura, o mejor dicho, a las dos criaturas. Las leyes de la herencia biológica que se cumplieron con los hijos de Rebeca. El primero en nacer recibió el nombre de Esaú y era de cabellos rubios y ensortijados, como Noé y como los demás señores del cielo. Apareció pisándole los talones Jacob, más semejante a la gente de la tierra. El esposo de Rebeca no se molestó por no haber intervenido en la operación. Y para demostrar que todo estaba ok, amó más al primogénito y le prometió su bendición y su fortuna para el día que alcanzase la mayoría de edad. En cuanto a Rebeca, que no olvidaba la afrenta sufrida, todo se hizo, para su gusto, muy apresuradamente y no obtuvo en la visita ningún placer. Inclinaba sus afectos por Jacob e hizo todo lo posible por apoyarlo para que el segundón recibiera un día la mejor tajada. Fue primero el episodio de las lentejas, una tarde que Saúl estaba hambriento y aceptó con risas un plato de lentejas con jamón a cambio de una primogenitura que no pensaba conceder. Doña Rebeca se dio cuenta de que sería preciso intentar algo más definitivo. Y la oportunidad para Jacob se presentó el día que, estando ciego el anciano Isaac, acudió a engañarlo con la ayuda de una peluca y de un inteligente cambio de voz. Recibió el aficionado el arte escénico la bendición paterna y tan deseado nombramiento de heredero universal de los bienes de Isaac. Nada pudo hacer el anciano al enterarse de la jugarreta. No estaba ya para dar palizas a nadie. Pero Esaú se enojó tanto que partió en busca del culpable para quebrarle las costillas. No lo logró, porque Jacob había huido rumbo al pueblo de Labán, hermano de su madre Rebeca. Y fue una suerte que así hiciera, y que a la mitad del camino sintiera tremenda fatiga que lo obligó a tenderse en el suelo a dormir, con una piedra por almohada,
pues tuvo ocasión de vivir la aventura más increíble de su existencia, que jamás supo si fue realidad o un tonto sueño. Habían transcurrido tantos años desde que los señores del cielo dejaron de intervenir en los asuntos de la familia que Jacob no recordaba que existieran. Lo que vio en sueños aquella noche fue único. Una escala apoyada en la tierra, cuyo extremo superior tocaba el cielo, y por aquella escala subían y bajaban los ángeles del Señor. Y arriba de todo, Jehová se presentó al asombrado joven como el Dios de Abraham y de Isaac, y le prometió también a él y a sus descendientes la tierra sobre la cual se había acostado. ¿Fue un sueño extraordinario lo que vio y escuchó Jacob aquella noche? ¿Presenció un espectáculo real que no supo comprender porque carecía de elementos para hacerlo? A quienes hayan leído uno de los 14,000 libros sobre ovnis que circulan por el mundo, o vieron una de esas películas sobre los encuentros cercanos del tipo que más les agrade, no les costará ningún trabajo aceptar que los ángeles eran tripulantes de una nave espacial venida de los confines de la galaxia, cuyo comandante se llamaba Jehová. La nave flotaba inmóvil, a escasos centímetros del suelo, y la escala era una rampa que fue a apoyarse en la tierra para que por ella descendiera la tripulación y se asegurase de que ningún peligro amenazaba a su comandante. Cuando Jacob se presentó la mañana siguiente ante sus tíos y sus primos y les describió la escena de la nave voladora, con los seres celestiales subiendo y bajando por la rampa, ¿no resultó más sencillo para los oyentes opinar que todo se debió a un sueño? Así tenía que ser. Por regla general, las explicaciones verdaderas suelen ser las más difíciles de aceptar. Al llegar a este punto de nuestra historia, e independientemente de que conozcamos más tarde otros personajes, tendremos que dar un salto para atrás y retroceder hasta los días que Abraham era aún de este mundo y su sobrino Lot tuvo la fortuna de ser espectador de uno de los cataclismos más espantosos presentados por el Antiguo Testamento, la destrucción de Sodoma y Gomorra. El día que casi se destruye el mundo. Abraham había intercedido ante el Señor para que no fuese a destruir dos ciudades tan lindas, pero que nada pudo hacer desde el momento que no era posible hallar a 10 hombres justos en Sodoma y Gomorra. Para acabar de echar leña a la hoguera, llegaron una tarde a Sodoma 2 ángeles, y se encontraron a Lot sentado a la puerta de su casa. El anciano, que tenía ya conocimiento de lo importantes que eran aquellos personajes, los invitó a cenar y a pasar la noche en su casa. No tardó la noticia en ser conocida en la ciudad. Un par de individuos provistos de alas o de uniformes espaciales, por fuerza ha de llamar la atención.
Un nutrido gentío acudió en tropel a la casa de Lot para ajustar las cuentas a los ángeles. La Biblia no aclara los motivos del abominable atentado contra natura que iban a acometer los sodomitas en la persona de los ilustres mensajeros. ¿Acaso la esposa, una abuela o hermanita de uno de los quejosos fue víctima alguna vez de los apetitos impuros de los ángeles? Golpearon la puerta de la casa los airados sodomitas, y ya iban a derribarla cuando surgió del interior una llamarada que cegó a los de afuera. El versículo 11 del capítulo 19. Seguimos con Génesis, que abandonaremos muy pronto para internarnos en el Éxodo. Dice que así sucedió, pero nada informa en cuanto a la naturaleza del fogonazo. ¿Lo produjo un arma utilizada por los ángeles para rechazar la agresión? De nuevo, la explicación más lógica resulta la más inverosímil. A continuación, los ángeles abandonaron el lugar, no sin antes avisar a Lot acerca de los peligros que corrían él y su familia si no se iban pronto y buscaban refugio en las montañas. La cuenta regresiva se había iniciado. No habría manera de impedir el desastre. ¿Por qué había tanto interés en mandar a Lot y a compañía a las montañas? ¿Y por qué ofrecían estas mayor protección en la operación del exterminio ordenada por el alto mando? La respuesta a esta pregunta la daría un soviético de apellido Agrest. Ahora que cualquier teoría para explicar lo imposible tiene visos de ser realidad. Decía este científico que no se trataba de castigar a nadie por supuestos vicios e hipotéticas maldades. Sucedía que un depósito de material radiactivo, propiedad de los señores del cielo, acababa de sufrir un serio desperfecto que conduciría irremediablemente a una reacción en cadena y a un estallido termonuclear. La explosión, según habían calculado los técnicos, se produciría en las primeras horas de la mañana siguiente. Era sumamente penoso que, por un descuido de los encargados del depósito, fuese a perecer la población de dos ciudades tan encantadoras. Pero esto no pareció importar demasiado a los señores de arriba, que tampoco se habían conmovido al desencadenar el espantoso diluvio que aniquiló al mundo años antes. Lot, su esposa y sus dos hijas. Los novios se habían negado a abandonar Sodoma, porque aquello les parecía una tontería. Obedecieron a regañadientes y tomaron el camino de las montañas, a donde no llegaría el intenso calor, la onda de choque, la lluvia de partículas radiactivas y el fuerte resplandor producido por el estallido. La curiosidad de la mamá ya sabemos que causó su ruina. Salir a terreno descubierto cuando explota uno de estos artefactos infernales y mirar cara a cara lo que sucede
suele ser fatal para la salud. Esto pudo comprobarse el día siguiente, no siendo ya la mujer de este mundo, cuando el tío Abraham subió a lo alto de un monte y contempló una columna de humo que ascendía del valle, semejante al humo de un horno. Los restos de un hongo atómico, igual a los de Hiroshima y Nagasaki, fue lo que contempló el horrorizado Abraham desde las alturas. Seguro los tres sobrevivientes de que se había acabado el mundo permanecieron algún tiempo en la cueva. Y las hijas, firmemente convencidas de que sería preciso poblar el mundo de nuevo, esto de repoblar la tierra después de un cataclismo se da con sospecha con frecuencia en la Biblia y en los textos de la antigüedad. Dieron de beber vino en abundancia a su padre, para que no fuera a darse cuenta de lo que iban a hacer. Y una después de otra se dejaron caer sobre el viejo. El resultado fue por partida doble. Se llamaron Moab y Amón. Con los años, los dos hijos de Lot se convirtieron en los fundadores del tronco de los moabitas y del tronco de los amonitas, respectivamente. No se sabe que hicieran jamás nada que valiera la pena. En cuanto a las hijas de Lot, no tardaron en darse cuenta de la inutilidad de su sacrificio. Los alcances de la explosión no fueron tan extensos como habían supuesto. Lanzaron entonces un profundo suspiro de pesar y echaron de menos a sus novios, más jóvenes y más llenos de ardor que don Lot, que cometieron el error de quedarse en Sodoma.